Buenas noches con todos. Sean todos bienvenidos a la charla informativa del curso especializado en transformación de la experiencia en el sector salud, diseño, tecnología e innovación. Mi nombre es Yaro Chávez y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña Luis Fernando Chavarro, New Business Development EI for Elderly at Inversiones Gutiérrez García y compañía. Por favor, los invitamos a que si tuviesen alguna duda o consulta durante la ponencia, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos unos momentos para responderlas. Y ahora sí, Luis, te cedo con la palabra para que inicies con la charla. Muchísimas gracias, Harold. Bueno, antes de iniciar con la charla, yo quisiera de pronto escuchar un poco a quienes nos acompañan hoy. Eh, Veo que hay pues varios asistentes. No sé, Harold, si tenemos la manera como de darles la palabra para que algunos de ellos se puedan presentar. O los que se quieran presentar, que levanten la mano y nos cuenten por qué les llamó la atención este programa. ¿Quién quisiera primero? Muy bien, Ángela. Cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buenas, ¿cómo estás? Es mucho gusto. Bueno, a mí me llamó la atención porque yo soy médico y me Sí. gustaría experimentar con las nuevas tecnologías, ¿no? Ok. A mí me llama mucho la atención todo lo que son las prótesis robóticas, todo lo que son los nuevos tejidos celulares, incluso los programas de IA para hacer diagnósticos más efectivos, ¿no? Para buscar mejores soluciones, no sé, hacer nuevos sistemas de gestión utilizando la IA, automatizar un poco el sistema tradicional que tenemos, ¿no? Ok. Por eso más que todo me llamó la atención. Muy bien, Ángela, muchísimas gracias. ¿Quién sigue? César Amaro. Sí, hola, sí, tengo interés porque es algo novedoso y creo que puede ser utilizado también en el desarrollo de nuevos modelos de gestión, ¿no? Y más me gusta la toma de decisiones en salud. Ok, toma decisiones en salud. Bien. César, ¿y a qué te dedicas? Yo hago labor de consultoría en salud en general. Ah, muy bien, súper. Muy bien, César, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere contar? Diego Chávez. Sí, buenas noches. Buenas ¿Me noches. escucha? Sí, señor. Sí, bueno, yo soy médico, médico internista, eh, Sí, actualmente haciendo una maestría de desórdenes del metabolismo, obesidad y nutrición. sí. Y bueno, cada vez más en los congresos en los cuales he podido participar, se menciona mucho el uso del impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud. Y Ok. si es que no tenemos innovación o si el médico, el personal de salud no se capacita en temas, pues es como si cuando salió la computadora versus la máquina de escribir, ¿no? Sí, Entonces, de acuerdo. por eso me interesa mucho el tema de innovación y el tema de tecnologías aplicadas al sector salud para llevar un mejor seguimiento, tratamiento, evaluación, diagnóstico a los pacientes, ¿no? Muy bien, súper. Muchas gracias, Diego. Giancarlos. Giancarlos, cuéntanos. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué te llamó la atención este curso? Eh, Buenas noches. Bueno, Buenas noches, sí. sí, el tema de inteligencia artificial, como han comentado, es un tema que está muy en boga hoy en día. Yo trabajo en la parte de lo que es el control interno y Sí, obviamente me llama mucho la atención
cómo esta nueva adaptación puede mejorar los procesos, cómo puedo yo abarcar o tener un mayor alcance frente a los cambios de salud también, ¿no? En los procesos de Ok, salud. Eso ok. sobre todo. Muy bien, Giancarlos, muchísimas gracias. Jorge Fernandi, cuéntanos quién eres, por qué te llama la atención este curso y a qué te dedicas. Bueno, mientras que Jorge se conecta o reactiva su audio. No sé si Linda Jara nos pudieras contar a qué te dedicas y por qué te llama la atención este curso. Ujú. Nos falta Linda Jara, Luciola Vázquez y Milagros Santibáñez y Rubén Castañeda. Cualquiera de ustedes que nos quiera contar por qué les llama la atención este curso. Rubén, levantaste la mano, muy bien. Hola, ¿qué tal con todos? Buenas noches. Bueno, yo soy ingeniero trabajando en una empresa de mantenimiento de equipos y Sí, entonces justamente en el área de análisis, que es la parte en la que yo veo, justo estamos trabajando con nuevos métodos para implementar la inteligencia artificial, para buscar como que eficiencias y poder poder como que mejorar, digamos, el análisis de datos en el área, ¿no? Entonces justamente quería también, estaba interesado por ver cómo se está usando justamente la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías en el sector salud específicamente. muy bien, súper Rubén. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir por qué les llama la atención este curso? Bueno, me alegra un montón que nos hayan contado. Y sí, el tema, digamos, del curso gira a través de transformar la experiencia, ¿cierto? En los servicios de salud, no solamente la experiencia del paciente y su familia, sino también la experiencia de los equipos de salud. Y eso, pues, basado en las nuevas tecnologías, en el entendimiento de qué es una experiencia en salud, cuáles son los diferentes elementos que componen esa experiencia y cómo eso, pues, abarca desde entender los procesos, entender las emociones de las personas y entender cómo la tecnología y sobre todo las nuevas tecnologías apalancan esa transformación. ¿Mm? Entonces, les voy a contar un poco sobre mí. Yo soy Luis Fernando Chavarro. Yo me gradué como ingeniero químico, pero la mayor parte de mi carrera ha sido en el mundo de la innovación. Yo soy experto en innovación, ya llevo más de 15 años trabajando en el tema de innovación. Primero desde la academia, yo fui director de una maestría en innovación en Bogotá. Eh, También con entidades de apoyo, digamos que monté todo un programa para apoyar a las pequeñas empresas para que pudieran innovar a través de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es en donde vivo. Y luego en el sector privado yo creé todo el modelo de innovación de un grupo en salud que se llama Keralty, que en su momento era la Organización Sanitas Internacional, que tiene operación en Perú, pero es un grupo en salud, digamos, con capital español, pero, pero con capital intelectual colombiano. Ahí pues monté el modelo de salud para las clínicas, para el asegurador público y para el asegurador premium. Eh, y ahí digamos que lo interesante es que cada uno de estos tiene un interés de negocio diferente. No es lo mismo innovar dentro de una clínica que innovar dentro de un asegurador.
¿sí? Y no es lo mismo innovar para el asegurador público que para el asegurador que quiere ser premium, ¿no? Entonces, eso hace, digamos, que los procesos sean completamente diferentes, los intereses sean completamente diferentes y el tipo de proyectos que se puedan realizar sean completamente diferentes. También trabajé en una empresa aseguradora que es AXA, eh, organizando, digamos, toda la parte de su transformación hacia el mundo de la salud y al mundo de lo digital. Y hoy en día me dedico a acompañar empresas a identificar oportunidades de innovación basadas en tecnología. ¿M? Entonces, lo que decía ahorita eh, Jordan cuando nos estaba presentando es que mi rol es trabajar en una compañía identificando oportunidades de innovación relacionadas con inteligencia artificial y el cuidado del adulto mayor y salud mental, ¿sí? ¿Qué nuevas tecnologías están saliendo? ¿Qué necesidades están apareciendo? ¿Sí? Resulta y pasa que en Colombia y de pronto en Perú ya también se debe estar empezando a pasar, la pirámide poblacional se está invirtiendo. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de aquí al 2030, más del 30% de la población en Colombia va a ser adulto mayor, ¿sí? Y esta población adulto mayor, pues, va a tener unas necesidades que en este momento no están siendo cubiertas, ¿sí? Entonces, identificar cómo vamos, además no van a tener quien los cuide realmente, ¿sí? Porque los jóvenes que éramos los que los cuidábamos o los que estábamos cotizando pensión para poder pagar las pensiones de los viejos, pues ya no van a estar, ¿no? Entonces, toca identificar nuevas herramientas y nuevas maneras de cambiar eso y eso es a lo que me dedico en este momento. No sé si hasta ahora tienen alguna duda, una inquietud, alguna pregunta. La única regla es para poder hablar, pues levantar la mano, ¿sí? Primero. Bien, no duden de todas formas en interrumpirme en cualquier momento o me pueden hacer cualquier pregunta que les interese. Les cuento entonces, el curso se llama Transformación de la experiencia en el sector salud, ¿cierto? ¿Qué es para ustedes experiencia en salud? ¿Quién me quiere compartir? Jorge Fernandi. O Daniel Lino. Daniel, Daniel, no te oímos bien. ¿Qué es para ti la experiencia en salud? Claro. Y Daniel, ¿me puedes repetir que no se te está oyendo muy bien? ¿Puedes acercarte al micrófono y repetirnos, porfa? Carlos, Carlos Rojas, cuéntanos, ¿qué es la experiencia en salud? Carlos, no te estoy oyendo, no te estoy oyendo bien, se oye entrecortado. No sé si lo puedas, no sé si nos puedas escribir en el chat. Bueno, ¿quién nos quiere compartir su idea o su versión de qué es la experiencia en salud? Ángela, abriste Bueno, tu para micrófono. mí, Sí. gracias.
Para mí la experiencia de salud lo veo desde el concepto de cómo el paciente ha experimentado una consulta, bueno, desde mi punto de vista como médico, ¿no? Cómo ha experimentado la consulta, cómo lo ha recibido, con qué herramientas ha recibido el médico a su paciente y cuán satisfecho ha podido salir de esa evaluación, ¿no? Yo normalmente los pacientes que llegan conmigo, muchos llegan de médicos que los han tratado desde muy bien hasta pésimamente, ¿no? Entonces, Sí, eso hace la diferencia, el que uno le pueda dar algo adicional al paciente, como bueno, en el caso, mi plus es que yo los escucho en la parte de salud mental muchísimo, porque cada vez hay muchísimo más demanda en enfermedades no tanto, no le puedo decir crónicas o de algún tipo de especialidad, sino la mm, parte emocional, que es el origen casi del 90% de las enfermedades hoy en día, ¿no? Entonces, el de acuerdo. paciente, cuando se le da algo más, ¿no? Tal vez tiempo, escuchar o tal vez un análisis o algo innovador, el paciente se va muchísimo más satisfecho que con una consulta médica tradicional que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, Sí, muy como bien. que por ahí lo entiendo. Sí, sí, digamos, y quiero resaltar algo que mencionas, ¿no? Entonces, la experiencia está en el momento en el que es atendido, pero también en cómo sale después de eso, ¿cierto? Y una cosa que es importante, la experiencia no empieza en la consulta, la experiencia empieza antes de la consulta, ¿sí? Entonces, tiene un antes, tiene un durante y tiene un después. Y está compuesta por digamos, todas las interacciones que tiene ese paciente y su familia con los puntos de contacto. ¿Qué son los puntos de contacto? Cada vez que él interactúa con el servicio, ¿sí? Entonces, para pedir una cita, él está interactuando con el servicio. Cuando él llama, él está interactuando con el servicio. Cuando él está al frente de su médico y le está contando su situación, él está interactuando con su servicio. Cuando sale de esa consulta y sigue los planes de cuidado que le han recetado a ese paciente, él está interactuando con ese servicio, ¿sí? La experiencia. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, pues digo nosotros porque yo he trabajado mucho con médicos y he visto que las empresas de salud y sobre todo en las universidades dedicadas al tema de salud, entrenan a los médicos para ser técnicamente muy buenos y a veces se nos olvida que gran parte del impacto está en la manera como podemos tratar a ese paciente, ¿sí? Eh, y eso puede hacer la diferencia entre un paciente que se cuida o un paciente que no se cuida, un paciente que se cura o un paciente que no se cura. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Mm? Tengo una amiga que estaba trabajando en este tema en Holanda, ¿cierto? Y estaba haciendo toda la investigación sobre cómo era la experiencia de los pacientes con cáncer. Esta investigación era parte de un proyecto de innovación para unos nuevos, digamos, como una nueva herramienta de acompañamiento para una empresa farmacéutica, ¿sí? Que quería acompañar sus medicamentos con un software. Dentro de la investigación se dieron cuenta que a pesar de que la gente iba a la mejor clínica que había en Holanda para esto, salían pues muy insatisfechos por detalles que parecían insignificantes, pero que cambiaban completamente la experiencia. Entonces, esto era que ella lo que hacía era hablar con gente que había sido diagnosticada de cáncer, acompañarlos en el proceso, digamos, de todo el diagnóstico e incluso en el proceso de cuidado durante unos días y tratar de entender cómo es que ellos vivían todo ese proceso. Y encontró cosas como, por ejemplo, que los pacientes, cuando tenían una sospecha de tener alguna enfermedad de estas, les pedían que fueran a hacerse el diagnóstico en una sala, ¿cierto? Y entonces, entre el consultorio donde se reunían con el médico y el lugar en donde ellos tenían que hacerse el diagnóstico, tenían que pasar al frente de la morgue, ¿cierto? Mientras que pasaban al frente de la morgue, la cantidad de pensamientos negativos que sentía esta gente
eran impresionantes y eso los hacía sufrir más, ¿sí? Por un detalle de descuido de no pensar, oiga, ¿y qué tal si de pronto los hacemos pasar por otro lado? ¿O qué tal si ubicamos la morgue en otro lado para que la gente no tenga ese choque emocional tan fuerte, ¿sí? Entonces, la experiencia, como les digo, lo compone todo, ¿cierto? La interacción con el personal de salud, la interacción con el lugar, las emociones y la interacción con las nuevas tecnologías, ¿sí? Y por eso es tan interesante y tan relevante que uno hoy en día pueda cambiar las experiencias, ¿sí? Es más fácil innovar a través de pensar una experiencia diferenciadora, que creando un nuevo medicamento. Es mucho más fácil, es mucho más barato, incluso a veces puede tener un impacto más rápido. ¿Mm? ¿Qué opinan de lo que estoy diciendo? ¿Tiene sentido? Ángela, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿O Carlos? O sea, lo que se entiende más que nada es en base a la experiencia, lo que vive el paciente, y o sea, cómo vive el paciente la calidad de atención de repente, ¿no? En este Sí, caso, crear un ambiente más adecuado para los pacientes e incluso para sus familiares es lo que llevó a impulsar esta idea. sí, tienes toda la razón, es exactamente eso, Diego. Entonces, claro, para poder cambiar esto hay que entender bien qué es lo que está viviendo ese paciente, ¿sí? Por ejemplo, hablando con pacientes, nos dimos cuenta que muchos de ellos se sentían muy solos, ¿sí? Porque no tenían a quién expresarle lo que estaban pasando y lo que estaban viviendo, ¿sí? Se sentían aislados. Porque cuando uno está enfermo de cáncer, toda la familia está estresada, toda la familia está pendiente de uno, y entonces ellos no podían expresar nada negativo porque inmediatamente la familia pues sentía el impacto, ¿sí? Entonces, darse cuenta de eso se vuelve una oportunidad para uno transformar esa experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante este curso? ¿Mm? Este curso, lo que queremos hacer con este curso es que tengamos las herramientas para entender la experiencia como todo el proceso y poder identificar dónde la puedo hacer diferente a lo que está haciendo la competencia, ¿sí? Y dónde puedo identificar espacios y puntos de contacto donde se pueda generar valor al paciente, ¿sí? Eh, Entonces, Daniel está preguntando en el chat, o está escribiendo en el chat, la IA para citas es muy utilizada ahora. Considero que la empatía desde el momento en que se contacta con la clínica va a marcar la diferencia. Y como lo menciona, llega de manera positiva a su cita, y si a eso le agregamos que se respete su tiempo de la cita, ayuda más a la recuperación. Sí, digamos que hay estudios que han demostrado que el diseño de una buena experiencia para el paciente está correlacionado con unos buenos resultados en salud, ¿sí? Sobre todo cuando esa experiencia tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Diego, levantaste la mano. Buenísimo. Sí, incluso hay un estudio que Sí, ha comparado la experiencia justo de la atención médica versus una atención por inteligencia artificial. Y los sí. resultados son en realidad un poco hacia la inteligencia artificial. Entonces, eso también como que está ganando un poco de terreno. Si bien de repente se podrían hacer más estudios al respecto, pero ya hay estudios que comparan la atención y la empatía que Sí, tiene incluso la inteligencia artificial versus el trato presencial del médico. Y bueno, lamentablemente estamos perdiendo en ese campo, ¿no? pues yo no lo pondría como que estamos perdiendo, pero
lo que sí va a pasar es que los que aprendamos a utilizar la inteligencia artificial, de hecho, desde hace la inteligencia artificial en salud se viene usando desde los años 70, ¿sí? Desde que se venía pensando en los sistemas expertos para, digamos, acompañar la toma de decisiones eh, en salud. Entonces, eso no es nada nuevo, ¿sí? Lo que pasa es que hace un par de años hubo una explosión de estas herramientas y eso viene acompañado de muchas reacciones. Hay gente que dice que la inteligencia artificial va a reemplazar a los médicos, ¿sí? Pero hay gente que entiende mejor el tema y dice, "Vea, no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a los médicos, pero los médicos que utilicen la inteligencia artificial sí van a reemplazar a los médicos que no, ¿sí? Entonces, ahorita ponían el ejemplo de la máquina de escribir y del email, pues es exactamente lo mismo, ¿sí? En algún momento aparecieron los correos electrónicos y el que aprendió a manejar el correo electrónico, pues se pudo mantener vigente y los que no pudieron aprender a manejarlo, les tocó jubilarse, ¿sí? Eh, y, y con lo que decías, Diego, yo sí creo que la experiencia, tienes toda la razón, digamos. Eh, Hay un montón de herramientas nuevas que empiezan a salir, ¿sí? Y todos los días nos bombardean con, oiga, mire, yo ya tengo el último software que sirve para esto, o tengo el chat eh, para aquella, sí, como un montón de herramientas. Y yo lo veo, digamos, en las clínicas, los gerentes de las clínicas abrumados porque todo el mundo viene a ofrecerle nuevos productos y no hay como un uso estratégico de esas herramientas, ¿sí? No hay un uso que permita que me permita escoger cuál herramienta le apuesto a cuál no, ¿sí? Entonces, claro, hoy en día hay mucho tema de agendamiento por chatbot, ¿sí? Pero también hay muchas quejas cuando por alguna razón no me cuadra mi caso con lo que está programado en el chatbot, no consigo nadie que me lo solucione. ¿M? Entonces la insatisfacción es altísima con eso. ¿M? Cuando yo soy el caso típico que sí está programado dentro del chatbot, pues funciona facilísimo, inmediatamente, muy rápido, pero cuando hay algún desvío, eh, no encuentro, digamos, cómo solucionarlo, ¿sí? Entonces, lo que yo creo que es importante acá en este curso es que al final, si uno piensa si piensa las herramientas tecnológicas como parte del proceso este de la experiencia, ¿sí? A través de una herramienta que se llama el Service Blueprint, es mucho más fácil utilizar esas herramientas de manera estratégica. No sé qué opinan de lo que estoy diciendo. ¿Tiene sentido? Claro, definitivamente tiene sentido porque potenciaría aún más la forma de acercarnos al paciente, de lo que sí ya nosotros nos acercamos al paciente, cada quien tenga sus estrategias para, una atención adecuada. Con todo esto, como que potenciaría, ¿no? Mucho más la llegada hacia los pacientes. Exactamente eso. Exactamente esto. ¿No? Eh, Mariana está preguntando si este curso es solo para ingenieros o otras carreras. Realmente este curso es para todas las carreras, ¿sí? Todos los que trabajemos en el sector salud, que queramos pues, transformar esa experiencia, lo podemos hacer, ¿sí? Porque lo que vamos a ver son unas herramientas muy prácticas que nos ayudan a ver el servicio como un proceso y ver cómo las diferentes herramientas, como las herramientas tecnológicas, la comunicación, ¿cierto? La empatía, van a entrar a hacer juego en los diferentes puntos de contacto, ¿sí? Entonces, al finalizar este curso, ustedes se van a convertir en especialistas en diseñar y aplicar herramientas que ayuden a transformar esa atención en salud. Ahora, no se trata de que ustedes se vuelvan expertos en inteligencia artificial. La idea aquí es que ustedes entiendan cómo la inteligencia artificial puede impactar y cambiar esa experiencia y qué herramientas hay ahí que sí me van a ayudar a cambiar la experiencia y qué peligros hay o qué barreras hay para utilizar esas herramientas, ¿sí?
Entonces, parece que esto es importante y además es valioso porque al final ustedes van a estar preparados para poder entender la experiencia o los servicios de una manera diferente, con una perspectiva diferente y evaluarlos, ¿no? Entonces, yo tenía un amigo médico que me decía, mire, si nosotros el problema con los médicos es que organizamos los servicios para que sean más cómodos para nosotros y nunca pensamos en el paciente, ¿sí? Si nosotros fuéramos médicos y nos tocara diseñar el proceso de vender una hamburguesa, lo que haríamos es que le diríamos al paciente, venga para acá, pase esta ventanilla, le entregamos el pan, ¿cierto? Le decimos, tiene que salir a la cuadra al frente, ir a esta ventanilla y allá le van a entregar la carne, ¿cierto? Luego tiene que pasar al edificio al lado y ahí le van a entregar la lechuga, los tomates y vuelve, cuando tenga todo eso, regresa acá hasta donde yo estoy y me trae todo eso y yo se lo ensamblo, ¿sí? Entonces, esto era una manera divertida que él tenía de decir que a veces no tenemos al paciente y su experiencia en cuenta en el diseño de los servicios. Ustedes al finalizar este curso van a tener esas herramientas para poder evaluar esos servicios. ¿Qué opinan? ¿Les parece interesante o cómo lo ven hasta ahora? César, Amaro. Sí, a mí me parece retador, más aún porque, como comentabas, al estar nuestra sociedad envejeciendo como en Colombia, los Sí, recursos van a ser menores, el dinero probablemente va a ser un poco más escaso porque no va a haber una base de financiamiento. Entonces, ahí planteas el enfoque estratégico, ¿no? Entonces, entiendo que esta herramienta, además de la ruta del paciente o el usuario en salud, nos ayudaría también a optimizar, ¿no?, el acceso a las personas en ese escenario que será más crónico degenerativo, de hecho. sí, exactamente eso. Muchísimas gracias, César. Listo, entonces, es un curso que está diseñado para tener 16 sesiones. Las sesiones van a estar programadas los viernes en las tardes o en las noches, digamos, y los sábados en las mañanas. Vamos a empezar hablando sobre pues, la transformación digital centrada en el paciente y el personal de salud, buscando cumplir pues, con esta triple meta en salud, que pues, hoy en día ya son cuádruple o quíntuple meta, pero la meta de tener una buena experiencia para el paciente, una buena experiencia para el personal de salud y ser lo más costo eficiente posible. Vamos a hablar de un poco de manera, de cómo se inserta esto de una manera estratégica en los modelos de salud y los modelos de atención. Vamos a ver aquí como muchos ejemplos de cómo ciertas organizaciones han estado utilizando estas herramientas eh, pues para poder tener un impacto estratégico dentro de la organización y en la salud de las personas. ¿Mm? A partir de la tercera sesión, vamos a empezar a trabajar con esta herramienta que es el Patient Journey, ¿sí? O el Journey del paciente, ¿sí? Que es como una herramienta diseñada para presentar de manera gráfica todo lo que vive el paciente antes, durante y después del servicio, ¿cierto? Eh, En la cuarta sesión vamos a ver las herramientas que hay para identificar dónde están las oportunidades de innovación y esas herramientas las vamos a utilizar aplicadas a este Patient Journey, ¿cierto? Como la idea de esto es que sea un curso práctico, digamos, y por eso le he abierto el micrófono a todos los que han entrado, ¿no? La idea es que sea muy participativo, muy práctico, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que hacer un proyecto aplicando las herramientas que vamos a ir viendo en clase, ¿sí? Y al finalizar la quinta sesión, vamos a tener unas tutorías para que ustedes puedan empezar a identificar qué tipo de proyecto quiero hacer, cómo puedo aplicar estas herramientas en mi proyecto, ¿cierto? Y puedan empezar a planear cómo van a hacer ese trabajo, ¿sí? La sexta sesión va a ser sobre todo lo que tiene que ver con telesalud, telemedicina. Entonces, aquí entra, digamos, un poco el tema de agendamiento, eh, pero y cómo estas herramientas se pueden utilizar como parte de esta experiencia, ¿cierto? Luego, la séptima, vamos a ver otras herramientas digitales, pero mucho más vinculadas al tema de automatización, ¿sí?
y educación al paciente. Luego, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial aplicada al sector salud, ¿sí? Eh, Finalmente, pues vamos a ver cómo todo esto se involucra en casos prácticos, ¿no? Eh, Como va parte de esto es esa transformación digital y esa experiencia a veces tiene un componente digital, a veces un componente físico y a veces una mezcla de los dos. Vamos a ver fundamentos de User Experience y User Interaction, que son conceptos del diseño sobre cómo quitar las fricciones en toda la experiencia del paciente. ¿Mm? Vamos a tener todo lo que son herramientas para medir la experiencia, ¿cierto? Cómo, teniendo todo lo anterior en cuenta, se diseña cada uno de los puntos de contacto. Finalmente, todo lo que tiene que ver con prototipado, y le vamos a dedicar a este tema de prototipado 2 sesiones, porque una cosa es diseñar uno desde el puesto de trabajo, desde su oficina o desde su casa, y otra cosa es ir a ver qué sí funciona y qué no funciona, ¿cierto? Entonces, cómo estos puntos de contacto y estos diseños los puedo prototipar y validar en la práctica. Las últimas 2 sesiones van a estar dedicadas al proyecto individual de ustedes, individual o grupal, dependiendo de cómo lo quieran hacer. ¿Qué opinan de este temario? ¿Les llama la atención? Mariana, tienes la mano levantada. Disculpe, buenas noches. Yo recién me uno. Me parece súper interesante el temario. Tengo una Sí, pregunta. Bueno, más que todo, yo soy del área de la salud. Yo soy médico recién egresado. O sea, un personal de la salud joven todavía. Bueno, tengo sí, 5 años, pero la cosa es que cómo es el tema de aplicar la inteligencia artificial, el prototipo de Journey Map. O sea, más que todo el tema de cómo centrarnos más en el enfoque, perdón, del paciente, más que todo fuera de que nosotros somos del ámbito que estamos detrás, ¿no? O sea, detrás de la sí. medicina, detrás de todo el camino. ¿Cuál es la perspectiva que tiene dentro del posgrado en ese temario para cambiar la visión global, mejor dicho, en este curso que están dictando? Ok. Entonces, si te estoy entendiendo bien, es cómo se va a prototipar las diferentes herramientas. Si yo quiero, por ejemplo, meterle inteligencia artificial a esa experiencia. Claro, o sea, ¿cuáles serían, no sé si ya hay estudios o aplicaciones dentro de otros países cercanos en Latinoamérica, no lo sé, pero cuáles son ya las métricas o las evidencias aplicadas ya en base a que terminemos, no sé, el proyecto y cuáles son más que todo las aplicaciones ya en sí del curso? Ok. Eh, bueno, digamos que en relación a la experiencia del paciente, hay diferentes certificadoras internacionales que tienen, digamos, como unos criterios para evaluar qué tan empática y qué tan amable es la experiencia que está teniendo el paciente, ¿cierto? Eh, entonces, mm, lo que vamos a hacer ahí, digamos, es utilizar esas mismas, digamos, criterios de evaluación que ellos tienen para poder aplicarlo al servicio, al proyecto que nosotros querramos hacer. Lo, lo que está relacionado con el tema de inteligencia artificial, si te estoy entendiendo bien, la pregunta es, claro, yo no tengo que desarrollar la herramienta de inteligencia artificial para poder validar si esa herramienta le está generando valor a esa experiencia del cliente o no, ¿sí? Yo lo que necesito hacer es prototiparla, ¿sí? Y entonces para prototiparlo vamos a ver muchas herramientas o muchas maneras de prototipar un servicio sin tener que desarrollar la tecnología, ¿sí? Eh, para ponerlo de alguna manera, eh, bien, un proyecto que estoy haciendo el año pasado acá relacionado con infarto agudo del miocardio. Eh, entonces, la idea es
que entre más rápido se pudiera diagnosticar, pues más rápido se podía, entre más rápido, digamos, ¿cuál era el problema? El problema era que la gente pues llamaba a la ambulancia. Aquí en Colombia no todas las ambulancias son medicalizadas y no todas las ambulancias tienen cómo, cómo atender este tipo de situaciones. Y entre más rápido pudiera la persona de la ambulancia comunicarse con el eh, hematodinamista, no sé si lo pronuncié bien, ahí me corregirán, ¿sí? La idea era que entre más rápido pudiera comunicarse con él y más rápido este señor le pudiera decir qué hacer, pues más rápido se iba a poder manejar esa persona, ¿sí? Lo cual, pues ustedes saben, tiene unas implicaciones importantísimas porque esto, pues, en cuestión de el tiempo es vital para tener unos mejores resultados y una menor tiempo de recuperación, ¿no? Y eh, de fisioterapias y ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Empezamos a imaginarnos cómo podríamos crear una app que pudiera comunicar la ambulancia con el hematodinamista. ¿Sí es hematodinamista? ¿Hemodinamista? Sí, hemodinamista. Sí, doctor. Y, Listo. ay, muchas gracias, Mariana. Y claro, empezamos a hacerla sobre el papel y con post-its, ¿sí? Imaginándonos, ¿no? ¿Qué es lo que va a escribir el enfermero que va en la ambulancia? O a veces el médico que va en la ambulancia, el médico general que va en la ambulancia, y qué información le va a llegar al especialista, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que realmente las cosas que ponía el médico general en la ambulancia o el enfermero en la ambulancia, pues no estaban generándole valor al hemodinamista, digamos, no estaban realmente generando un cambio sustancial, excepto de avisarle que el señor tenía, que el especialista tenía que irse para la clínica porque le iba a llegar un paciente para ser tratado. Entonces, el solo hecho de usarlo en papel, imaginarnos cómo sería, ¿no? Y poner a la gente como a simular la experiencia, nos permitió cambiar completamente cómo sería esa app, ¿sí? Y cómo funcionaría. Entonces, no sé si te contesté la pregunta. Y o sea, más que todo es está basado en hacer prototipos, proyectos enfocados a resolver una problemática. Sí, es No, entender la experiencia. no tanto como que desarrollar la web. No. Ah, ok. No, porque para eso ya tienes especialistas que te van a desarrollar las herramientas, la página web y eso. Pero lo que necesitas hacer es tomar la decisión estratégica de cuándo va, qué herramienta, ¿sí? Y aquí la idea es que nosotros podamos diseñar la experiencia entendiendo, aquí funciona un chatbot, aquí no funciona el chatbot, ¿sí? No sé si, Mariana, si mejoré Sí, la me respuesta. quedó más claro. Ujú. Súper, muy bien, muchas gracias. Dayana, tienes la mano levantada. Sí, hola, buenas noches. También ingresé con un poquito de retraso, pero No te preocupes. yo lo que quería consultar es, miren, el sector público, sobre todo en lo que llamamos el primer nivel de atención, centros, puestos de salud o incluso hospitales regionales, que ya estamos hablando del segundo nivel, pero hay mucha dificultad en cuanto a conectividad, en cuanto a equipamiento informático, a veces incluso para el propio personal de salud, para poder atender, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en la implementación de registros médicos electrónicos, hay bastante dificultad en ese sentido. Entonces, mi pregunta iba si nosotros, por ejemplo, básicamente nos estamos desarrollando en estos ámbitos, tendríamos dificultad quizás para poder aplicar estas herramientas o en todo caso para hacer el proyecto final, porque bueno, vamos a tener estas limitaciones. Eso era una de mis preguntas. Y la otra pregunta es si, cómo conversa, si es que haya una articulación entre este curso y hay otro curso también relacionado de salud digital que creo que es
de Data Analytics y no me acuerdo bien exactamente el nombre del curso, pero que también tiene varios elementos de herramientas digitales, ¿no? No sé si se articula, son parte de un mismo programa grande, algo así quisiera, por favor, algunos comentarios. Uy, buenísima pregunta, Dayana. Muchísimas gracias. Entonces, no sé por cuál de las dos preguntas te voy a contestar primero, pero cuando estamos hablando de la experiencia y era un poco lo que estaba tratando de resaltar al principio, la tecnología hace parte de la experiencia, pero no es la experiencia en sí, ¿sí? Es decir, eh, por ejemplo, en algún momento estudiamos un caso en la India en la cual, de oftalmología, ¿cierto? Entonces, claro, la India es un país donde también los recursos son escasos, hay mucha población, ¿sí? Y entonces, contrario a lo que pasa en otros países, en otros lugares, mucho de lo que pasaba en el servicio, o sea, había un gran empoderamiento de las enfermeras para reducir el tiempo que estaban ahí los especialistas atendiendo y de esa manera reducir los costos del proceso de atención, ¿cierto? Eh, las tecnologías que se utilizaban, eh, pues eran tecnologías pues muy manuales y muy rudimentarias, adaptadas un poco como al lugar en donde estaban, ¿sí? Ahí sigue habiendo una experiencia, ¿sí? Porque la experiencia es independiente de la tecnología, digamos. Primero va la experiencia y después voy pensando yo cómo enriquezco esa experiencia con la tecnología. Entonces, esa de pronto es mi manera de contestarte la primera pregunta. Perdón, la segunda pregunta, la primera pregunta. La segunda es cómo combina esto con el curso de transformación digital en salud. Y es que, claro, aquí vamos a hablar de la experiencia con donde la tecnología que hay es uno de los elementos claves para poder enriquecer esa experiencia. Y el de allá está muy enfocado a entender cuáles son todas las herramientas digitales que hay hoy en día y cómo están impactando la salud y cómo las puedo utilizar para ser más efectivos, ¿sí? Y más eficientes. Aquí yo tengo que diseñar toda mi experiencia en donde una parte va a ser entender cómo voy a meter nuevas tecnologías como telesalud, como el agendamiento virtual, como el tema de inteligencia artificial, ¿cierto? Eh, pero no solo va a hacer eso, sino que también tengo que entender cómo está viviendo las emociones el paciente durante toda esa experiencia, ¿sí? Cómo está viendo la percepción del tiempo durante esa experiencia y cómo diseño yo los puntos de contacto para poder cambiar esas emociones y para poder generar una mayor adherencia a los planes de tratamiento. Entonces, no sé, Dayana, si te contesté bien las dos preguntas, si fui Sí, claro. sí, gracias por los comentarios. Ahora me queda una repregunta en todo caso. Buenísimo, hazla. ¿Habría alguna recomendación respecto a la secuencia? Digamos que hay algo como que el primer curso, el de transformación digital primero antes que este, o es independiente. Yo desde mi punto de vista personal recomendaría primero este y después el de transformación digital, ¿sí? Teniendo en cuenta que este es un poco más visto de manera estratégica, todo el proceso del servicio, ya vas a tener todas las herramientas y vas a tener, digamos, como una baraja de herramientas para poder aplicar en cada uno de los diferentes momentos, ¿sí? Entonces, esa es como mi perspectiva personal de cómo lo haría yo. Pero al final las herramientas, las dos, son complementarias. No sé, Dayana, si Listo, tienes otra. gracias. Sí, Muy bien. muchas gracias. Bueno, muy bien. Andrea, tienes la mano levantada. Hola, sí, hola, un gusto, Mm. Fernando. Quería preguntar,
de todos estos, eh, o sea, uno de los grandes problemas que tiene el sector salud es que, o sea, y que frena un poco el avance de utilizar inteligencia artificial o elementos o herramientas digitales, es el hecho que o sea, no tienen una cultura digital, ¿no? Los médicos, Sí, las enfermeras no registran los datos, entonces, porque de eso depende que funcione una IA, ¿no? De sí. que ingresen datos, le den datos con los cuales pueda aprender y mejorar. Entonces, o sea, hay posibilidad, o sea, quiero saber si hay solución a este gran problema o es una simbiosis entre ambas, porque como que todo se resuelve en poner una digitadora y entonces no sé si, o sea, o sea, no sé si al final termina siendo una solución. Mm, eh, lo- lo- digamos que es que si has dado en el punto, digamos, uno de los elementos claves de estas herramientas, digamos, de analítica de datos, de IA y esto, es que los sets de datos estén limpios. Entonces, gran parte de los costos que hay detrás de todos los procesos, digamos, de poner inteligencia artificial en los proyectos de salud es dónde están los datos y qué tanto me demoro limpiándonos, ¿sí? Ahora, hay varias estrategias, digamos, para poder enriquecer esos datos y limpiarlos, pero pues va a depender en cada caso de qué información tienes ahí, ¿sí? Si la cosa está demasiado, digamos, sí, demasiado revuelta, demasiado sucia, tiene información incompleta, pues la única manera de limpiarlos y enriquecerlos es con una digitadora, ¿sí? Eh, ahora, hoy en día hay muchas herramientas que te facilitan, y sobre todo herramientas basadas también en inteligencia artificial, que te van a facilitar la digitación de esos datos, ¿sí? Entonces, muchas herramientas de voz a texto, en donde tú le dictas la historia clínica al software y él te va transcribiendo, digamos, con los códigos que son y con la información de manera un poco más estructurada. Pero entonces eso lo puedes hacer como de los datos que vas a tener de aquí en adelante, ¿sí? Con los datos históricos, de todas formas, te toca hacer un proceso de primero entrar, mirar, ¿sí? Y verificar qué información tienes, cuál te hace falta y qué tan confiable es esa información, esos datos que tienes ahí, ¿sí? Eh, mm, sin embargo, eh, es importante, vamos a hacer énfasis que este curso no es sobre analítica de datos, ni es desarrollo de aplicaciones, sino es mucho más en cómo diseño una experiencia diferente, teniendo en cuenta que allá afuera hay un montón de herramientas de inteligencia artificial que puedo utilizar, ¿sí? ¿Qué pasa hoy en día con la inteligencia artificial en salud? Pues pasa que pues hay muchas cosas que no tienen evidencia médica todavía, ¿sí? O sea, todavía es un campo muy exploratorio en muchos temas. ¿Dónde está demostrada el impacto de la inteligencia artificial en salud? Pues mucho en temas diagnósticos, radiología, eh, y también mucho en todo lo que tiene que ver con el proceso y comunicación, digamos, todo lo que tiene que ver con agendamientos, ¿no? Automatización de los procesos dentro de la consulta y fuera de la consulta, automatización, por ejemplo, de todos los problemas, todos los procesos de claims del asegurador, ¿cierto? Ahí ya hay evidencia de muchos años de que han estado trabajando en eso y que funciona y que no hay riesgo, ¿sí? En otros aspectos que es más nuevo y más llamativo, todavía no hay pues, digamos, todavía hay mucho riesgo, ¿no? Entonces, eso también es algo que uno tiene que entender antes de montarse en estos proyectos
de transformación con inteligencia artificial. Pero no sé si te contesté la pregunta, Andrea. No, claro, sí. No, sí, sí, más o No, menos. sí. O sea, sí entendí claro, o sea, la necesidad que tiene el flujo, solo que ese es la dubitativa que yo también, o sea, el problema que yo estoy enfrentando ahora, Sí, que si yo quisiera emplear agentes de IA para el manejo de citas, necesito por lo menos que, que los médicos me verifiquen, o sea, porque a veces van con preguntas súper específicas. sí, ¿No? Entonces necesito que sí puedo poner toda la información, de hecho, de los pacientes, o sea, de los pacientes que son los que más preguntas tienen, pero necesito a alguien profesional, médico, que las valide para que sí. sea limpio el proceso. Entonces, ese es es por eso le preguntaba justo. Claro, vas a tener un tiempo en donde vas a tener que entrenar esos sistemas, pero llega un momento en el cual ya el entrenamiento es suficiente, digamos, como digamos, para reducir la supervisión que tienes que darle a esos sistemas. Eh, pero justamente ahí es donde está la mayor parte de los costos de todos estos temas de inteligencia artificial, están en esos entrenamientos, ¿sí? Es decir, eh, un proyecto que surgió hace poco, o una idea de proyecto, porque nunca logramos hacerlo avanzar, era utilizar biomarcadores de voz para identificar depresión en adulto mayor, ¿sí? Y entonces el gran problema es, ¿quién me dice si, o sea, yo puedo comparar si este adulto mayor tiene en su historia clínica diagnóstico de depresión, ¿cierto? Eh, pero que necesito un geriatra o psiquiatra geriátrico que me ayude a confirmar que este análisis de voz sí está relacionado con ese diagnóstico. Y en Colombia, digamos, en Bogotá, hay cerca de 50 geriatras, no hay más. ¿Sí? Y entonces convencer a uno de esos que se monte en este proyecto con lo ocupado que debe estar, pues hizo como inviable la idea, ¿sí? Entonces, ese problema que estás teniendo ahorita, Andrea, eh, pues es parte de lo que vamos a estar viviendo todos. Claro, claro, me queda más claro entonces el sistema. Pero Ok. sí, sí. Ahora, acuérdese que aquí no vamos a diseñar la herramienta, sino que vamos a ver es cómo esa herramienta podría impactar la experiencia, antes, durante y después, cómo diseño los puntos de contacto, no cómo diseño la herramienta. ¿Mm? Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí, Fernando, una cosita. ¿Te parece si ¿Sí? pasamos por con la área comercial para seguir continuando con la charla? Claro que sí, por Sí, supuesto. listo. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. A continuación les doy la palabra a Enrique Valencia, asesor comercial, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales del curso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpa, ¿puedo compartir la pantalla? Me Ah, parece que estás habilitado. ya no sé si se está viendo. Sí, se ve, se ve. Está Ya, bien. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Enrique Valencia. Yo soy la persona encargada que va a ver todo su proceso de admisión. Em, para resumirlo un poco más, ya que mi profesor nos ha comentado prácticamente todo a detalle, la inversión regular que se está manejando de este curso es 3.500, pero sí estamos manejando un descuento, justamente todas las personas que están asistiendo a la charla tenemos un descuento especial que el día de mañana me voy a estar comunicando para comentarles un poco más. Comentarles también que las clases se están iniciando el 8 de agosto, es una modalidad en vivo con el docente y la frecuencia son 2 veces por semana, viernes y sábado. Viernes de 7:30 a 10 de la noche y sábado de 9 a 11:30 de la mañana.
De igual manera también comentarles que todas las clases van a ser grabadas y subidas a la plataforma para que quizás por un tema de laboral no puedan asistir, puedan repetir las clases. Ahí está mi número de celular también, mi correo si tienen alguna duda, alguna consulta, comentarles también que nosotros también tenemos facilidades de pagos. Por ejemplo, este monto con el descuento lo pueden cancelar con cualquier medio de pago. Y también comentarles que en la universidad tenemos un convenio que lo pueden cancelar con cuotas sin interés. Y lo bueno es con cualquier medio de pago. O sea, ya es un convenio directamente con la universidad. No tienen que hacer ningún tipo de trámite en ningún banco. Sí, y ahí está mi número de celular, mi nombre es Enrique. Cualquier duda, cualquier consulta, de igual manera, si por ahí se presenta, me pueden escribir por el WhatsApp. Si es ya netamente del curso, yo lo puedo escalar directamente con el experto y ya nos está ayudando sobre a más profundidad del tema del curso. Bueno, por mi lado, eso es todo. Gracias. Listo. Muchas gracias, Enrique, por tu invitación. Ahora damos pase a la ronda de preguntas y respuestas, aunque ya estamos conteniendo un poco. Fernando, ¿te parece si contestamos un par de preguntas? Porque ya estamos un poquito extendidos de tiempo. ¿Está bien? Claro que sí. Mariana, Listo. levantaste la mano y la volviste a bajar. ¿Tienes una pregunta? Sí, bueno, dijeron que las clases son online, en vivo, pero, o sea, más que todo creo que es más que igual el sistema Blended que te conectas vía Zoom o, bueno, la plataforma de ustedes, de UTEC, y igual le hacemos la clase, todo es dinámica, o sea, puedes abrir tu cámara, el micro, participamos, pero bueno, por X y motivo, como dijeron, si no puedes asistir, se queda grabado, pero igual las actividades y todo el tema del cronograma, me supongo que igual nos avisan. No sé si va a haber un chat grupal de WhatsApp, no sé si solo nos avisan por la plataforma de la UTEC, o también no sé si es que en el mismo posgrado, o sea, podemos ir a la universidad como tal, en físico, o sea, acá a Armendáriz, esas son como que algunas de mis dudas. Yo estoy físicamente, en este momento estoy en la Florida y voy a estar en Bogotá a lo largo del curso. Entonces, todo va a ser a través de la plataforma. Eh, y yo sí creo que es importante que haya un chat grupal, pero pues eso lo organizaremos una vez que arranque el curso para que estemos comunicados permanentemente. Y también pues para que me puedan escribir si quieren, digamos que nos reunamos por fuera del curso para aclarar alguna duda o algo, pues podemos cuadrar una sesión virtual y solucionarlo. Ya, ok, ya, muchas gracias. Y no sé si hay alguien que creo que está encargado del posgrado TEC, como dijeron que, bueno, la persona de Enrique es más que todo el tema financiero, pero igual podemos ir a la U, o sea, a ver ese tema directo, o sea, digamos, ¿no? Que arranquemos clases, igual podemos ir presencialmente y estar dentro del campus, o sea, con nuestra laptop, etcétera, por el tema del proyecto para futuro, o no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, si te refieres a que quizás por ahí puedas asistir a la universidad para que puedas llevar alguna clase, yo creo que sí lo podríamos coordinar. O sea, si quizás estás por ahí cerca a la universidad, sí, yo creo que sí podríamos pedir cierta autorización porque normalmente se ingresan con el photocheck. Pero como vienes a ser alumna con el DNI, sí, yo creo que sí, sí lo podríamos manejar. Ah, ya, esa era mi duda más que todo por el tema de horarios. Ya, Sí, ya está bien. Muchas gracias. listo, Mariana. ¿Alguna otra pregunta? Fernando, tenemos una pregunta en el Q&A. Te la leo. Ay, Sí, una pregunta es, la normativa peruana pone énfasis en el tratamiento de datos personales. ¿Los chatbots se pueden utilizar en ese proceso previo? eh, tengo que revisarlo para darte la respuesta exacta relacionada con la normativa peruana. En la normativa con la que yo convivo, que es la colombiana, hay un disclaimer, digamos, hay una autorización del uso de datos que tiene que aceptar el usuario antes de poder usar el chatbot. ¿Eh?
Eh, entonces, ¿cómo lo solucionamos acá? Eh, Justamente eso. Es durante cualquier interacción con un chatbot, antes, durante o después de la consulta, la primera pregunta que hace el chatbot es, dígame usted quién es, ¿sí? Dígame sus datos, pero antes tiene que aceptar que yo maneje los datos de acuerdo con mi política de uso de datos. Y una vez que el paciente la ha aceptado, entonces ahí sí puede uno interactuar con el chat, ¿no? No sé, Daniel, si te contesté la pregunta. Ujú. Ahí tenemos otra pregunta. Sí, muchas gracias. Sí. Gracias, Ahí Daniel. tenemos otra preguntita que es, bueno, la adherencia al tratamiento sería algo muy bueno. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Podría contarnos una experiencia? Sí, claro que sí. Eh, el tema es que muchas veces la adherencia al tratamiento está relacionada con la capacidad del paciente de entender qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces el tema de poder abrir la puerta a que el paciente pueda hacer preguntas una vez que salió de la consulta, ayuda a que ese paciente entienda mejor cómo cuidarse y cómo seguir el proceso, ¿sí? Eh, Otro tema que también va a impactar esa adherencia al tratamiento es probablemente el acompañamiento, ¿sí? Entonces, tener, tenemos una empresa que, o estuvimos trabajando con una empresa que hace monitoreo remoto de pacientes crónicos, ¿sí? Y tienen un gateway en la casa del paciente, y tienen un sistema que le permite identificar cuando el paciente abre o cierra el lugar donde tiene unas pastillas que se tiene que tomar, ¿sí? Eh, Cuando el paciente no ha abierto la cajita en los horarios que debería tomarse la pastilla, pues recibe una llamada, ¿sí? Recibe una llamada de una persona de un call center que dice, oye, ¿cómo estás? Queríamos verificar que si te hubieras tomado el medicamento, ¿sí? Y entonces, pues ahí en la conversación uno identifica si se lo tomó o no se lo tomó. Eh, si no se lo tomó, ya no hay una segunda llamada al paciente, sino que llaman es al familiar del paciente. Como, oiga, mire, es que su papá no se está tomando el medicamento, por favor ayúdenos, ¿no? Es ese tipo de diseños de servicio, eh, que como les estoy contando, eso se hace manual, digamos, eso se hace, no tiene inteligencia artificial detrás. Eso ayuda a que la gente pues tenga adherencia a los tratamientos, ¿no? No sé, Daniel, si te respondimos la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Bien, buenísimo. Listo, Fernando. Esas serían todas las preguntas que tenemos. Perfecto. Bueno, Ujú. señores, muchísimas gracias. Lamento mucho haberme pasado del tiempo. Estuvo muy interesante la charla con ustedes. No, no hay ningún problema. Igual, muchas gracias, estuvo muy interesante. Y ahora sí, a todos, muchas gracias a todos por participar en esta charla informativa del curso especializado Transformación de la Experiencia en el Sector Salud, Diseño, Tecnología e Innovación. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras nuevas maestrías y programas. Ha sido un placer y que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.